Bienvenido a su canal del Conocimiento Activo 2021. Vamos a continuar Física 2, Movimiento Rectilíneo Uniforme, MRU. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? El movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento que tiene una trayectoria rectilínea a una velocidad constante. Consideremos el siguiente recorrido. Una persona parte desde el origen t igual 0 en un tiempo t igual 0, que es la referencia, y corre una distancia total de igual 6. Y el tiempo en que recorre esa distancia total es igual a 6 segundos. Es decir, que hemos dividido aquí tramos de un segundo del recorrido para tener el control de la distancia que recorre cada segundo. El dato que tenemos es que el primer tramo, que es el que recorre en un segundo, recorre una distancia que llamamos d1. Consideremos la siguiente data. Distancia d1 igual a 10 metros y el tiempo que recorrió esa distancia, un segundo. Si recorrió la distancia de 10 metros en un segundo, podemos calcular la velocidad. La definición de velocidad es la distancia que se recorre por unidad de tiempo que duró ese recorrido. Es decir, que la velocidad va a ser igual a la distancia de 1 sobre el tiempo que recorrió esa distancia de 1. Y eso va a ser igual entonces a la distancia, que es 10 metros, sobre un segundo. Por lo tanto, la velocidad que usó para ese tramo es 10 metros por segundo. Ahora hay un dato importante del movimiento rectilíneo uniforme, y es que esa velocidad se mantiene constante por toda la trayectoria. Quiere decir que para llegar a D2 usó la misma velocidad, para el 3 usó la misma, y así que para llegar al final D6 tiene que tener la misma velocidad, ya que el movimiento que estamos analizando es un movimiento rectilíneo y uniforme. Así que si yo tengo el tiempo para llegar al punto D2 es igual a 2 segundos, yo puedo calcular entonces la distancia de 2, que va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Es decir, que va a ser igual a 10 metros sobre segundo por 2 segundos. El segundo y el segundo se cancela y me queda el metro. Por lo tanto, estamos hablando de que la distancia recorrida en 2 segundos son 20 metros. Nosotros vimos que en el primer segundo recorrió 10 metros. Al ser la velocidad constante, en el segundo segundo tiene que recorrer otros 10 metros. Así que la distancia total son los 20 metros de sumar lo que recorrió en cada tramo, como ustedes pueden ver aquí. Si queremos entonces ahora calcular cuánto recorrió en 3 segundos, 3 segundos es el tiempo T3, y en T3 él llega a la distancia D3. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto vale esa distancia D3, vuelvo a aplicar el concepto de que la distancia es igual a velocidad por el tiempo. En este caso, la velocidad mantiene su valor de 10 metros por segundo, pero ahora el tiempo total acumulado para alcanzar el punto D3 es de 3 segundos, así que recorre 30 metros. Es decir, que la distancia total desde 0 a D3 es 30 metros. En este otro intervalo vemos que recorre otros 10 metros, porque esos son intervalos de un segundo y la velocidad es constante. Para llegar al punto 4, vemos que, usando el mismo criterio, la velocidad de 10 metros sobre segundo por un 4 segundos, que es lo que tarda en llegar al punto 4, vemos que ha recorrido 40 metros. Igualmente sucedería con el tiempo de 5 segundos, el T5. La distancia que alcanza en ese momento va a ser igual a 50 metros, que sería la velocidad 10 metros por segundo por el tiempo, que sería 5 segundos. Y por lo tanto, para llegar a D6, que ha tardado 6 segundos, podemos encontrar que la distancia del recorrido total sería 60 metros, 10 metros sobre segundo, por el tiempo, que 6 segundos nos daría 60 metros. Entonces veamos lo siguiente. El tiempo transcurrido en el primer tramo fue de 1 segundo. La distancia recorrida fue de 10 metros. Y la velocidad, por lo tanto, resultó que es la distancia recorrida entre el tiempo que la recorre.
es decir, 10 metros por segundo. Recorre 10 metros cada segundo. ¿Cuánto tiempo empleará para recorrer los 100 metros? Consideremos ahorita que la persona va a continuar recorriendo hasta los 100 metros. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a los 100 metros? De acuerdo a la expresión velocidad igual a distancia sobre tiempo, podemos entonces despejar el tiempo. El tiempo sería d sobre la velocidad. De acuerdo a esto, la distancia son 100 metros y la velocidad es 10 metros por segundo. Así que si yo divido 100 metros, que es la distancia, sobre la velocidad de 10, eso me daría 10 segundos. Si ustedes ven aquí, recorrer 100 metros a 10 metros por segundo es 10 segundos. Durante muchos años, bajar el tiempo de 10 segundos para recorrer los 100 metros fue una barrera infranqueable. Muy pocos corredores lo hacían. Hoy en día hay muchos corredores que bajan de los 10 segundos. Veamos lo siguiente ahora. Si yo quiero saber cuál es la distancia recorrida en el tiempo t5, lo único que tengo que hacer es aplicar el concepto que la distancia es igual a velocidad por el tiempo. Es decir, que la distancia 5 va a ser igual a la velocidad por el tiempo 5. Si ahora quiero saber que en el tiempo t2 qué distancia recorrió, sé que la distancia de 2 va a ser igual a la velocidad por el tiempo que va a utilizar este 2, por lo tanto la distancia 2 va a ser igual a v, velocidad por el tiempo t2. Si hacemos una resta entre estas dos expresiones, obtendríamos que el recorrido de d2 a d5 es igual a la distancia d5 menos d2, y eso va a ser igual entonces a la velocidad por t5 menos la velocidad por t2. Sacando factor común, la velocidad, obtendríamos que la distancia recorrida entre d2 a d5, o sea que d5 menos d2, es igual a la velocidad por el tiempo transcurrido desde t2 a t5, que sería t5 menos t2. Aquí podemos expresar ahorita la distancia lograda en el tiempo t5 en función de la distancia lograda en el tiempo t2. Es decir, que d5 despejándola sería igual a la distancia que recorrió para llegar a d2 en el tiempo t2, más el recorrido adicional que hace para llegar a t5, que sería t5 menos t2, que es el tiempo adicional que tardó por la velocidad constante que él utilizó para ese tramo. Por lo tanto, la distancia d5 va a ser igual a la distancia d2 más la velocidad por la diferencia de tiempo entre t5 menos t2. Si ahora generalizamos y tenemos entonces I como punto intermedio y F como punto final, la distancia final corriendo a partir de un punto intermedio de I va a ser igual a DI más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo que tardó a llegar al punto intermedio. Eso lo podemos expresar también en función de la velocidad, que sería la diferencia de la distancia de final menos la de intermedia sobre el tiempo que tardó en llegar al final menos el tiempo que tardó para llegar a la distancia intermedia. El tiempo final menos el tiempo inicial lo podemos despejar y sería igual a la diferencia de la distancia final menos intermedia sobre la velocidad utilizada. Si despejamos el tiempo final, podemos llegar a la conclusión de que el tiempo final va a ser igual al tiempo empleado en la distancia intermedia más la diferencia de distancia de f menos de i, distancia final menos distancia intermedia, que es el recorrido, sobre la velocidad que hizo ese recorrido, que es el tiempo adicional que hay que sumarle a ti para llegar al tiempo. De esta manera generalizamos el concepto de distancia, velocidad y tiempo para medidas de intervalos. Esperando que le haya gustado este video, suscríbase y denle la campanita para que no se pierdan los próximos desarrollos. Si tiene algún tema o tópico especial que quiere que se toque, favor decirlo en los comentarios.